Luego del apasionante episodio del pasado martes donde se trató el efecto de la insulina en el metabolismo de los carbohidratos, vuelve desde la Universidad Nacional del Perú Pedro Ruiz Gallo, nuestro amigo de Facebook Medicina Residentado, quien nos envía un nuevo episodio de la serie de Visita a las Ciencias Básicas. En esta oportunidad trataremos el efecto de la insulina en el metabolismo de las grasas. Gracias Medicina Residentado por este noble esfuerzo. Gracias Medicina Residentado. Saludo. Buenos días, tardes o noches. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast titulado de Visita a las Ciencias Básicas. Espero disfrutes mucho este episodio destinado a revisar el efecto de la insulina en el metabolismo de las grasas. Efecto de la insulina en el metabolismo de las grasas. Aunque no es tan visible como los efectos de la insulina en el metabolismo de los carbohidratos, los efectos de la insulina en el metabolismo de las grasas son, a largo plazo, igualmente importantes. En primer lugar, vamos a discutir los efectos de la insulina en el metabolismo de las grasas. La insulina promueve la síntesis y el almacenamiento de grasa. La insulina tiene varios efectos que conducen al almacenamiento de grasa en el tejido adiposo. En primer lugar, la insulina aumenta la utilización de la glucosa por la mayoría de los tejidos del cuerpo, lo que disminuye automáticamente la utilización de la grasa, funcionando así como un repuesto para esta. Sin embargo, la insulina también promueve la síntesis de ácidos grasos, especialmente cuando se ingieren más carbohidratos de los que se pueden utilizar para la energía inmediata, proporcionando así sustratos para la síntesis de grasa. Casi toda esta síntesis se produce en las células hepáticas y los ácidos grasos se transportan desde el hígado a través de lipoproteínas en la sangre hacia las células adiposas para ser almacenados. Los siguientes factores conducen a una mayor síntesis de ácidos grasos en el hígado. Primero, el que la insulina aumente el transporte de glucosa hacia las células hepáticas. Después que la concentración de glucógeno hepático alcanza un 5 o 6%, se inhibe la síntesis de glucógeno adicional. Toda la glucosa adicional que entra en las células hepáticas entonces estará disponible para formar grasa. La glucosa se divide primero en piruvato en la vía glucolítica y el piruvato posteriormente se convierte en acetilcoenzima A, el sustrato del que se sintetizan los ácidos grasos. Segundo, el exceso de citrato e iones isocitratos formados por el ciclo del ácido cítrico al utilizar cantidades excesivas de glucosa para la energía. Estos iones tienen un efecto directo para activar la carboxilasa de acetilcoenzima A, la enzima necesaria para carboxilar el acetilcoenzima A y formar malonilcoenzima A, que es la primera etapa para la síntesis de ácidos grasos. Tercero, el que la mayoría de los ácidos grasos se sintetice dentro del hígado y se utilicen para formar triglicéridos. Estos se liberan de las células hepáticas a la sangre en lipoproteínas. La insulina activa la lipoproteína lipasa en las paredes capilares del tejido adiposo, que divide los triglicéridos de nuevo en ácidos grasos, el cual es un requisito para que sean absorbidos por las células adiposas, donde se convertirán de nuevo en triglicéridos y se almacenarán. Papel de la insulina en el almacenamiento de grasa en las células adiposas. La insulina tiene otros dos efectos esenciales que se requieren para el almacenamiento de grasa en las células adiposas. La insulina inhibe la acción de la lipasa sensible a las hormonas. La lipasa es la enzima que causa la hidrólisis de los triglicéridos ya almacenados en las células grasas. Por lo tanto, se inhibe la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo en la sangre circulante. La insulina promueve el transporte de glucosa a través de la membrana celular en las células de grasa, de la misma manera que promueve el transporte de glucosa en las células musculares. Parte de esta glucosa se utiliza para sintetizar cantidades minúsculas de ácidos grasos, pero aún más importante, también forma grandes cantidades de fosfato de glicerol. Esta sustancia suministra el glicerol,
que se combina con ácidos grasos para formar triglicéridos, que son la forma de almacenamiento de grasa en las células adiposas. Por lo tanto, cuando la insulina no está disponible, incluso el almacenamiento de las grandes cantidades de ácidos grasos en lipoproteínas está casi bloqueado. La deficiencia de insulina aumenta el uso de grasa para la energía. Todos los aspectos de la descomposición de la grasa y su uso para proporcionar energía se mejoran en gran medida en ausencia de insulina. Esta mejora se produce incluso normalmente entre las comidas, cuando la secreción de insulina es mínima, pero se convierte en personas extremas con diabetes mellitus cuando la secreción de insulina es casi nula. Los efectos resultantes los describiremos a continuación. La deficiencia de insulina causa la lipólisis de la grasa de almacenamiento y la liberación de ácidos grasos libres. En ausencia de insulina, se invierten todos los efectos de la insulina observados anteriormente que causaban el almacenamiento de grasa. El efecto más importante es que la enzima lipasa sensible a la hormona se activa con fuerza. Esta activación provoca hidrólisis de los triglicéridos almacenados, liberando grandes cantidades de ácidos grasos y glicerol hacia la sangre circulante. En consecuencia, la concentración plasmática de ácidos grasos libres comienza a aumentar en cuestión de minutos. Estos ácidos grasos libres se convierten en el principal sustrato de energía utilizado por todos los tejidos del cuerpo, con excepción del cerebro. La deficiencia de insulina aumenta el colesterol plasmático y las concentraciones de fosfolípidos. El exceso de ácidos grasos en el plasma, asociado con la deficiencia de insulina, también promueve la conversión por el hígado de algunos ácidos grasos en fosfolípidos y colesterol, dos de los principales productos del metabolismo de las grasas. Estas dos sustancias, junto con el exceso de triglicéridos formado al mismo tiempo en el hígado, se descargan hacia la sangre en forma de lipoproteínas. Ocasionalmente, las lipoproteínas plasmáticas aumentan hasta 3 veces en ausencia de insulina, dando una concentración anormal de lípidos plasmáticos. Esta alta concentración de lípidos, especialmente la alta concentración de colesterol, promueve el desarrollo de la aterosclerosis en personas con diabetes grave. El uso excesivo de grasas durante la deficiencia de insulina causa cetosis y acidosis. La deficiencia de insulina también provoca que se forme cantidades excesivas de ácido acetoacético dentro de las células hepáticas como resultado del siguiente efecto. En ausencia de insulina, pero en presencia de exceso de ácidos grasos en las células hepáticas, el mecanismo de transporte de carnitina para el transporte de ácidos grasos en las mitocondrias es activado cada vez más. En las mitocondrias, la beta-oxidación de los ácidos grasos continúa rápidamente, liberando cantidades extremas de acetilcoenzima A. Una gran parte de este exceso de acetilcoenzima A se condensa para formar ácido acetoacético, que luego se liberará en la sangre circulante. La mayor parte de este ácido acetoacético pasa a las células periféricas, donde se convierte de nuevo en acetilcoenzima A y se utiliza para la energía de manera habitual. Al mismo tiempo, la ausencia de insulina también deprime la utilización del ácido acetoacético en los tejidos periféricos. Por lo tanto ácido acetoacético se libera del hígado que no puede ser metabolizado por los tejidos. Parte de este ácido acetoacético se convierte en ácido hidroxibutírico y acetona. Estas dos sustancias, junto con el ácido acetoacético, se llaman cuerpos cetónicos, y su presencia en grandes cantidades en los fluidos corporales recibe el nombre de cetosis. En la diabetes grave, el ácido acetoacético y el ácido hidroxibutírico pueden causar acidosis grave y coma, lo que puede llevar a la muerte. Despedida final. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que este podcast te sirva como complemento a tus sesiones de estudio. Cuídate mucho, sigue estudiando y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. La próxima semana 2 nuevos episodios de la serie.
Gracias Medicina Residentado.